Rusia está siendo asediada y no lo vemos. No lo vemos. Esa es la cuestión que es necesario comprender en toda esta historia. Así que vamos a ver ya directamente las noticias relacionadas con esto. Esta es una noticia especialmente preocupante y sin embargo está pasando mayormente desapercibida. Ahora ya todo pasa desapercibido. Ya los eventos son tan grandes que ya nada impresiona. Rusia lanza unos ejercicios nucleares tácticos. ¿Por qué Rusia habría de querer hacer semejante cosa? Nos quieren hacer creer que no hay razones para ello. Y hoy vamos a ver si realmente hay razones para ello o no. Y lo vamos a hacer teniendo en cuenta los eventos de los últimos días. De hecho, Martianov aquí mismo nos dice que en Estados Unidos piensan que Rusia no se atreverá a usar armas nucleares, sin importar lo que se le haga a Rusia. Su gran idea, la gran idea estadounidense que está flotando en el ambiente, bueno, estadounidense, anglosajona en general, anglosionista, es utilizar los famosos F-16 que llevan ya tanto tiempo diciéndonos que van a ser enviados a Ucrania para realizar un ataque preventivo contra Rusia. Por supuesto, la cuestión es mucho más compleja que un simple ataque sin más, un día cualquiera. Y también hay que tener en consideración que en realidad la guerra ya empezó hace bastantes años. Esto sería más bien como el punto determinante de la guerra. Esto nos lleva a un artículo de hace un año, bueno, de octubre del 23, para ser más exactos, un artículo muy interesante aparecido en un medio chileno en el que se analiza la cuestión entre la relación entre Israel y Azerbaiyán. Cosa que a priori no tiene nada que ver, ¿verdad? No tiene nada que ver con nada, como siempre. Pero vamos a verlo y descubriremos, quizá con sorpresa, que sí que tiene que ver y mucho. Aquí ya se destaca que Israel y Azerbaiyán han establecido una alianza estratégica importante desde la independencia azerí de la Unión Soviética. De hecho, Israel fue uno de los primeros estados en reconocer la independencia de Azerbaiyán, cosa que ya debería hacer sospechar, ciertamente. Recordarán el conflicto en el Nagorno-Karabaj y toda esta cuestión con Armenia y todo eso. Eso se habló bastante. Lo que no se habló tanto, de hecho, se habló muy poco, es el determinante apoyo de Israel a Azerbaiyán. Por esas fechas, que es cuando ya por fin los azerbaiyanos, digamos, mandan un embajador a Israel, ese embajador exclama: el cielo ya no es un límite para las relaciones entre Azerbaiyán e Israel. Una frase interesante como mínimo. Sigamos. Aquí vemos cómo el material bélico para que Azerbaiyán se hiciera con el Nagorno-Karabaj, es decir, para que venciera a Armenia en esa guerra, una guerra con 3 capítulos, el material bélico, decimos, provino de Israel en un 70%, nada más y nada menos, un 70%. ¿Y cómo llegó hasta allí? Pues ahí lo ven en la ruta en pantalla, pasando por Turquía, pasando por Georgia también, y finalmente llegando a Azerbaiyán. Aún se dice más aquí, se dice: las firmas israelíes también han suministrado tecnología de espionaje avanzada. Seguimos. En Azerbaiyán hay judíos. Esto no es un problema. Lo que sí que ya empieza a ser más sospechoso es que haya sionistas y desde hace mucho tiempo. Un dato interesante es que agrupaciones sionistas participaron en actividades a gran escala en Azerbaiyán entre 1905 y 1928. Es algo llamativo, muy llamativo. Aquí se menciona el Congreso Sionista Mundial, del que fue expulsado Jabotinsky. El asistente de Jabotinsky era nada más y nada menos que el padre de Netanyahu. Aquí vemos el mapa. La geografía importa y mucho. Como vemos, Azerbaiyán y los países del Cáucaso en general están entre 3 grandes potencias: Turquía, Irán al sur y Rusia al norte. Y además los 2 mares, ¿verdad? El Mar Negro y el Caspio. Sigamos. Es toda una cuestión del Cáucaso, es sencillamente casos aislados que no tienen nada que ver con nada, etcétera.
Bueno, es un poco más complejo que todo eso. Vamos a hacer repaso antes que nada. Habíamos dicho que en Estados Unidos piensan que Rusia no se atreverá. También piensan que Irán no se atreverá. No se atreverá a hacer gran cosa. Es decir, aunque sean atacados, no se atreverán a hacer más que aspavientos, por así decir. También se arguye que Rusia e Irán no tienen capacidades reales. Esto es una noción muy extendida. En el caso de Irán, bueno, ya se dice directamente que viven en el tercer mundo y todas estas cuestiones. En el caso ruso, también se dice que buena parte de lo que dicen, incluso los hechos consumados, son más bien fantasía, o es que, bueno, es que no se habían colocado bien las defensas aéreas, ¿verdad? Todas estas cuestiones. Es decir, hay una narrativa de que aquí no pasa nada, aquí no pasa nada, que va paralela a la narrativa de que, bueno, en general no pasa nada, no va a haber guerra, en realidad no lleva habiendo guerra todo este tiempo, ni mucho menos va a ir a más. Sin embargo, tenemos la noticia. Rusia ahora ya hace ejercicios con armas nucleares tácticas. Seguimos. Israel y Azerbaiyán tienen una alianza estratégica. El cielo ya no es límite. Israel aprovisiona a Azerbaiyán con un 70% de su arsenal y además de todo tipo de material bélico, de todo tipo. Además, espionaje avanzado. Se habla de espionaje avanzado de drones Zarba, en concreto, que fueron determinantes en la victoria sobre Armenia. Tenemos vuelos a través de Turquía. Recordemos que Turquía hace poco, y debido al tremendo genocidio monstruoso en Gaza, dijo que iba a cortar las relaciones comerciales con Israel. Entonces, hay un doble juego aquí. Vuelos a través de Turquía, insistimos. ¿Qué es lo que hay detrás de esta amistad tan maravillosa entre Israel y Azerbaiyán? Petróleo y gas. Muy importante para abastecer a Israel. Los israelíes han tomado posición en Azerbaiyán a nivel de telecomunicaciones, construcción, turismo. Hay una importante minoría azerí en Irán, más concretamente en el norte de Irán. De hecho, allí son mayoría, pero es dentro de Irán una minoría. Azerbaiyán se define por una identificación nacional turca. Fíjense qué mezcla tan curiosa. Israel, Turquía, Azerbaiyán. Irán apoyó a Armenia, un detalle también importante. En la guerra entre Azerbaiyán y Armenia, Irán no apoyó a Azerbaiyán, sino a Armenia, que a su vez también tiene una importante población minoritaria, pero importante dentro de Irán, los armenios. La inteligencia israelí, atención a esto, en las fronteras azeríes. La inteligencia israelí tiene importantes capacidades en la frontera con Irán, entre Azerbaiyán e Irán. Todo esto ustedes no deben interpretarlo como que lo que pasó con Raisi, el presidente iraní, fue algo más que un accidente, porque ya saben, ya ha sido decidido que ha sido un accidente y ya está. El Mossad tiene una rama avanzada para monitorear a Irán. Todas estas cosas, insistimos, se decían ya el año pasado y en los años anteriores. No es algo de hoy. Hay una colaboración clara entre Turquía e Israel. Eso es bien sabido, recuerden la guerra en Siria y lo importante y lo determinante incluso que fue Turquía para que, digamos que los combatientes por la libertad, como les llamaban en Siria, pudieran, digamos que, no ser aniquilados realmente cuando Rusia entra en esa guerra. Y aquí está la conexión con Rusia. Tengámoslo todo en cuenta. Entonces, ¿Erdogan qué busca? Erdogan, es claro, busca la Gran Turquía. Esa Gran Turquía que se extendería en todas las zonas de etnicidad más o menos turca. Entonces ahí tenemos a Azerbaiyán, que reclama una nacionalidad turca. Tenemos a Rusia al norte, a Irán al sur. Cabe hablar también de Georgia. Casualidad, otra casualidad más, que en Georgia está ocurriendo, se está gestando, de hecho, una revolución de color. Entonces, Rusia, en este contexto,
Hoy mismo sale la noticia de que Putin en persona dice que Rusia ofrece su ayuda para establecer las verdaderas causas del accidente de Raisi. Verdaderas causas, pero si fue un accidente, ¿por qué hay que buscar verdaderas causas? Fue un accidente por el mal tiempo y ya está. Todo esto debería hacer sospechar como mínimo, como mínimo. Entonces, la OTAN cree que ni Rusia ni Irán responderán. ¿Por qué razón no habrían podido eventualmente, por qué razón no podrían haberse librado de Raisi? Si creen que no van a responder, ¿cuál es el problema? ¿Y sería esto beneficioso? Oh, sí, claro que lo sería, puesto que la idea, insistimos, es asediar a Rusia. Todo esto del Cáucaso conseguiría el resultado clave de toda la operación, que sería asediar a Rusia, insistimos, en la zona del Cáucaso, que es, como es bien sabido, una zona estratégica desde hace miles de años, una zona absolutamente clave en el planeta. Entonces decimos, bueno, dentro de todo este contexto ocurre otra casualidad también, que es que se ordena la búsqueda y captura de Netanyahu, nada menos. Una cosa, además, inaudita. Nunca habíamos visto nada así, ni siquiera que se le pareciera a esto. Es un tanto extraño todo ello. Tenemos que de repente, también casualidad, justo ahora se anuncia a bombo y platillo que se va a reconocer el Estado de Palestina por parte de Noruega, de Irlanda y de España. Y esto nos lleva a otra cuestión. ¿Es un caso exclusivo? ¿Es toda una casualidad que ha decidido enfocarse en la misma zona y todos son hechos, pues lo dicho, fortuitos, casuales y ya está? Bueno, veamos un poco de información acerca de, a ver si lo tenemos aquí, Finlandia. El dilema de Finlandia en su deseo de ingresar en la OTAN. Esto, como ven, es anterior a su ingreso en la OTAN. La invasión de Ucrania ha hecho ver el riesgo de no ser miembro de la alianza, pero también el de intentar ingresar en ella. Es decir, ¿es un caso exclusivo ahora, precisamente ahora del Cáucaso? No. ¿Por qué ingresó Finlandia en la OTAN? Nunca se explicó esto adecuadamente. En este artículo curioso de la Universidad de Navarra, leemos, hay razones, no obstante, que desaconsejan tomar una senda que podría complicar la situación de Finlandia. En primer lugar, tanto Finlandia como Suecia han recordado a la UE la existencia de la cláusula de defensa mutua en caso de ataque militar. Es decir, no vale eso de que es que Rusia me va a atacar, porque ya tenían una cláusula de defensa militar, incluida en el artículo 42 del Tratado de Lisboa. Aunque esa garantía no es tan categórica e inequívoca en el recurso a la fuerza para hacer frente a una agresión sufrida por un país socio, como la que establece el artículo 5 de la OTAN. Pero también recordemos que, ¿qué es lo que se ha dicho últimamente? Que bueno, que lo del artículo 5, tampoco hay que tomárselo en serio. Es decir, que si Rusia ataca a un país de la OTAN, bueno, no tiene por qué ser el artículo 5. La pertenencia a la UE supone para Finlandia un alto grado de apoyo y mejora su capacidad de respuesta, pues un ataque a los intereses o integridad de Finlandia también lo es a la Unión Europea. Entonces, Finlandia estaba estupendamente bien siendo neutral, estaba estupendamente bien porque estaba perfectamente protegida por la Unión Europea, que no nos olvidemos, la defensa de la Unión Europea es la OTAN, pero es que además hay un artículo que especifica eso, porque entró Finlandia en la OTAN, enemistándose de manera muy grave con Rusia. ¿Por qué? Por otra parte, ya existen desde hace décadas relaciones muy consolidadas entre la OTAN y Finlandia. Es decir, aparte de todo esto, ya había buenas relaciones con la OTAN. No había ninguna necesidad de llegar a este extremo. Lo mismo que no había ninguna necesidad de llegar a otros extremos en otras áreas, como por ejemplo Ucrania, sin ir más lejos. Es decir, cuánto más fácil hubiera sido haber cumplido los acuerdos de Minsk que no llegar a esta situación. ¿No será que lo que se está buscando es precisamente esta situación? Es decir, ¿no es la auténtica razón de ser de la OTAN la guerra y concretamente la guerra contra Rusia? Esa es la gran pregunta que necesitamos hacernos. La OTAN, Israel. Es decir, estamos ante que tampoco es ningún secreto,
por alguna razón no se habla, pero no es ningún secreto, estamos ante una comunión de intereses entre el mundo anglosajón, Israel, lo que conformaría el anglo-sionismo, y la OTAN. La OTAN, ya lo hemos visto en varias ocasiones aquí, es una organización especialmente para mantener a Rusia fuera, pues Alemania ya está abajo y Estados Unidos ya está dentro. Es la famosa cita de Hastey, del primer secretario de la OTAN, que decía que la OTAN lo que haría sería mantener a los estadounidenses dentro, Alemania abajo, hundida, y Rusia fuera. Mantener a Rusia fuera, es decir, asediarla, acotarla. ¿Para conseguir el qué? ¿Para conseguir el qué en concreto? Ya lo hemos dicho aquí y lo vamos a volver a decir una vez más. Para conseguir sencillamente que Rusia no suponga una amenaza para la necesaria extorsión sobre China, porque eso implicaría el dominio de la isla del mundo, cosa que tampoco es ningún secreto y que algunos diplomáticos estadounidenses como Brennan ya habían visto en su día. Es decir, a Brennan en concreto le parecía un disparate y una locura seguir esta estrategia. Pero lo cierto es que esta estrategia, representada entre otros por Bersinski, es decir, estamos hablando de figuras clave dentro del establishment estadounidense de los años 80 y 90. Según Bersinski y según los actuales neocons, que como bien se ve dominan la política estadounidense, especialmente la política exterior estadounidense, Blinken, Sullivan, Nuland, toda esta gente, según ellos, es necesario tomar el control de la isla del mundo. ¿Por qué? ¿Para qué razón? Hay dos razones principales. Una, el actual sistema no es viable sin la necesaria extorsión. Y dos, hay una cumplimentación mesiánica. Es decir, detrás de todo esto, recordemos lo que nos había dicho la red Voltaire, Thierry Meyssan nos había advertido en sus famosos artículos, famosos ya, porque realmente no hay muchos autores que se atrevan en estas lides, y el señor Meyssan lo ha hecho especialmente bien, nos hablaba de Leo Strauss, el mundo neocon, las vinculaciones bien extrañas pero significativas con los trotskistas estadounidenses y, en última instancia, todo esto entroncaría a su vez con el mundo protestante estadounidense de corte evangélico, de corte sionista, el cual, no olvidemos, entre sus presupuestos, entre sus principales dogmas, vamos a llamarle así, está el hecho de que ellos son el pueblo elegido. Es decir, ellos son, por así decir, indiscernibles de los propios israelíes y más concretamente de los sionistas. Es decir, no de todos los judíos, no de todos los israelíes, sí de los sionistas. Y aquí tenemos la conexión en todas las noticias que hemos visto hoy y que estamos viendo constantemente en este canal. Tenemos que todo acaba vinculado a la misma cuestión. Si pensamos en estos tres estados europeos, Irlanda, Noruega, España, ahora reconociendo de manera como mínimo sospechosa el Estado palestino, precisamente ahora, cabría preguntarse en lo que el propio Meyssan ya se temía, que era, digamos, la fase final del proyecto europeo. Es decir, la conformación de un Estado único que permita aniquilar las identidades particulares de cada país para de esta manera conseguir un bloque manejable para conseguir esas dos cosas, evitar que el sistema se descalabre y dos, la cumplimentación del mesianismo estadounidense, ese mesianismo pseudocristiano, ese mesianismo según el cual ellos mismos, especialmente su élite, son los elegidos de Dios y debe cumplimentarse un desastre mundial muy grande, muy importante, que permita la instauración del paraíso en la tierra. Esperemos que se haya comprendido. Son cuestiones muy importantes, cuestiones que, por la razón que sea, no se debaten, no se condensan en una simple explicación particular de un problema muy bien definido, y esperemos que se haya comprendido. Si les gusta el trabajo que hacemos, ya saben, hagan like, suscríbanse, activen las notificaciones para poder enterarse de cuando subimos nuevos vídeos y háganse miembros de Geopolítica Actual, así nos ayudan y mucho en este difícil y esta muy trabajosa labor de conseguir llegar a un entendimiento de conjunto, el cual se supone que no existe, pero que aquí sostenemos y demostramos que sí existe, un entendimiento de conjunto de lo que es una situación muy peligrosa, delirante,
que no debe implementarse, puesto que es un desastre del todo innecesario. Lo dejamos ahí, como siempre, gracias por adelantado y reciban un muy cordial saludo. Hasta la próxima.